Muy bien, ya tenemos lista la natilla y ahora vamos a preparar nuestros deliciosos buñuelos. Para esto necesitamos solamente 2 ingredientes, la mezcla lista para preparar buñuelos y queso costeño. Si no consigues queso costeño, puedes usar quesito. También necesitas aceite suficiente para freír. Comencemos. Necesitamos usar la misma cantidad de queso que de la harina para buñuelos. En este caso es por 300 gramos y mi queso es por 380. Voy a calcular para sacar 300 gramos. El primer paso es rallar el queso, pero por practicidad simplemente lo voy a desmenuzar. Este queso es bastante húmedo, entonces tenemos que tener mucha precaución al momento de agregar el agua a la mezcla. El agua que se le agrega a esto es mínima, en realidad son pocas cucharaditas de agua. Muy bien, ya tenemos el queso completamente desmenuzado y yo le voy a agregar un poco de sal y lo voy a revolver, porque este queso es un poquito más simple que el queso costeño, que es el que se usa normalmente para hacer los buñuelos. Mientras hacemos los buñuelos podemos ir poniendo a calentar en una olla profunda suficiente aceite para freír y prendo la estufa en fuego bajo para poder tener control de la temperatura, ya que esto también es muy importante. El aceite debe estar ni muy caliente ni muy frío. Bueno, vamos a tomar esta mezcla y la agregamos directamente sobre el queso. ¿Por qué revolvemos primero así? Porque el queso ya tiene una humedad que nos va a ayudar a integrar la mezcla. Por aquí tenemos el agua y la cucharita medidora. Vamos agregando poco a poco. Agregué 5 cucharadas y voy a revolver. Y lo que queremos es lograr una consistencia como de una plastilina, que sea mucho más fácil armar los buñuelos y que no quede tan blandita. Ahora voy a agregar otras 4 y miramos cómo me va. Ya la textura se va volviendo mucho más suave. Le agregué 12 cucharadas de agua en total. Ya saben que midiendo de menos a más, y siento que ahora tiene la textura perfecta que me permite empezar a armar los buñuelos. Vamos a hacer la prueba del aceite. ¿Y en qué consiste? En que la bolita va a caer al fondo del aceite y si se demora 13 segundos en subir a la superficie, significa que ya la temperatura del aceite es la ideal. Si se queda en el fondo, el aceite está muy frío. Y si sube demasiado rápido es porque el aceite está muy caliente. Vamos a probar. Bueno, como ven, la bolita se queda demasiado tiempo en el fondo, todavía el aceite no está listo. Le voy a subir un poquito más a la temperatura y mientras el aceite se sigue calentando, lo que haremos será armar nuestros buñuelos. Vamos a tomar un poco de la masa, hacemos una bolita sin apretar demasiado. Listo, ya tenemos uno y así vamos tratando de armarlos del mismo tamaño. Si vemos que nos quedan muy grandes, le vamos quitando un poquito. La temperatura del aceite debe permanecer constante, esto es muy importante para garantizar el éxito de los buñuelos, porque si el aceite está muy frío, lo que hará será absorber gran cantidad de aceite y los buñuelos perderán su forma. Y si está muy caliente, lo que hace es que se forma una corteza gruesa y los buñuelos van a quedar crudos por dentro. ¡Qué delicia! Gracias por ver el video. Recuerda compartirlo, darle like si te gustó y dejarme un comentario. Nos vemos la próxima. Chao.